¿Está preparado para el fin del mundo? Un eclipse apocalíptico ocurrirá este 21 de agosto en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Trump con todo esto? ¿Será el inicio del fin de los tiempos? ¿Qué dice la Biblia con respecto al eclipse del 21 de agosto del 2017? ¿Será que el anticristo ya está en la tierra? Quédese y echaremos un rápido vistazo a estas profecías. Mi nombre es Gamaliel Hoyos. La profecía bíblica señala la guerra de Siria como una señal del tiempo del fin. Sabemos que los días de nuestro planeta pudieran estar contados, por cuanto vivimos en el tiempo del fin, en los cuales, según las profecías, el mundo quedará desolado y vacío, para ser purificado por un periodo de 1000 años que culminará con el descenso de la Nueva Jerusalén sobre el Monte de los Olivos. Sin embargo, previo a este desenlace definitivo, está señalado proféticamente que la humanidad debe atravesar una serie de calamidades, entre las que se destacan los horrores y la destrucción de la guerra. En Siria, de cuya ciudad capital la Biblia predijo que sería convertida en un montón de escombros. El cumplimiento de la palabra profetizada a Isaías es considerado uno de los profetas mayores dentro del canon bíblico, cuyas predicciones han sido clasificadas por los expertos dentro de las premoniciones de origen divino con un doble cumplimiento, dado que se cumplieron en el tiempo que fueron proferidas y también se han de volver a cumplir en los últimos tiempos, como señal ineludible de que el fin está próximo a suceder. Anuncios en este sentido, en el capítulo 17, versículo 1 del libro del profeta Isaías, se señala de forma explícita que Damasco, que es la ciudad capital de Siria, sería reducida a un montón de ruinas, por unas obras de huestes arrasadoras de la tierra que cumplen los designios del castigo de Dios, que ha sido predicho como signo irrefutable de los últimos tiempos. Para sorpresa de muchos, esta profecía, como muchas otras relacionadas a los últimos días de la tierra, se ha cumplido a cabalidad y hoy Damasco se encuentra convertida en un montón de ruinas, tal como fue predicho hace miles de años. Lo cual constituye un mensaje para las diferentes, quienes aún viven como si nos quedara mucho tiempo y no han empezado a prepararse para las calamidades que aún restan por suceder, especialmente para el juicio final que se aproxima sobre todo ser humano. Las señales están a la vista de cada uno de nosotros. De hecho, todo parece indicar que estamos viviendo en el último siglo de nuestro mundo, o quizás en la última década. En unas semanas el mundo va a presenciar un evento astronómico que debería ser afrontado con la más absoluta normalidad: un eclipse solar. Sin embargo, este eclipse solar ha dado pie a todo tipo de predicciones apocalípticas, que van desde el fin del mundo hasta un desastre de carácter político que podrá verse en Estados Unidos este próximo 21 de agosto. Cristianos fundamentalistas relacionan el eclipse con el apocalipsis. Según un grupo de cristianos fundamentalistas, este eclipse de agosto del 2017 indica el inicio del apocalipsis bíblico. El evento solar se extenderá a través del norte de América el 21 de agosto, cruzando 2 estados. Europa Occidental, incluyendo el Reino Unido, Irlanda, Francia y España, experimentarán un eclipse parcial. Será el primer eclipse total que viaje desde una costa de Norteamérica a la otra, a través de 12 estados, tras casi un siglo. Los cristianos están citando a la Biblia como su principal fuente de pruebas. Las escrituras del libro del Apocalipsis apoyan su teoría. Los teóricos de la conspiración han señalado pasajes del libro de Apocalipsis para apoyar sus predicciones. Han destacado pasajes que describen a una mujer vestida con el sol, con la luna a sus pies. Las escrituras dicen que la mujer será cazada por un dragón satánico de 7 cabezas que busca devorar a su hijo aún no nato. Los teóricos de la conspiración también han señalado el nacimiento de Israel como Estado en el 1947 para apoyar su teoría. Dan importancia a este hecho, mencionando que el año 2017 marca el paso de una generación bíblica, 70 años desde que sucedió. Onlense también destaca las predicciones del rabino Judá Ben Samuel del siglo XII, quien según los informes dijo que el fin del mundo vendría en el 2017, porque lo llaman el gran eclipse americano. Una de las razones por las que este eclipse se le está llamando el gran eclipse americano en Estados Unidos es porque este será el primer eclipse solar total, que solo será visible en los Estados Unidos,
En otras palabras, desde que los Estados Unidos se convirtieron en una nación, nunca hubo un eclipse total que solo fuera visible en dicho país y en ninguna otra parte. Al respecto, gente como el bloguero Michael Sander, un cristiano evangelista obsesionado con el apocalipsis y que, envalentonando por la victoria de su adorado Donald Trump, pretende presentarse como congresista para salvar a los Estados Unidos. Señala que este eclipse solar total del 2017 será seguido por otro eclipse solar total casi 7 años después, el 8 de abril del 2024. Cuando se trazan los planos proyectados de estos dos eclipses solares en un mapa, forman una X gigante sobre el centro de los Estados Unidos. El corazón de esta X se sitúa exactamente en medio de la peligrosa falla sísmica de Nuevo Madrid. 1811 fue sacudida por una serie de terremotos masivos. En un momento el temblor llegó a ser tan acusado que incluso hizo que las campanas de la iglesia en Boston comenzaran a sonar. Si ocurrieran terremotos similares en la actualidad, el daño sería absolutamente inimaginable. Astrólogos de Estados Unidos advierten que el eclipse solar puede significar un desastre para Trump. La presencia de Donald Trump estaba escrita en las estrellas, al menos eso es lo que dicen los astrólogos. Según señalan, nació durante un eclipse solar, lo que, según ellos, lo hace más susceptible al poder de los eclipses. Y si los eclipses son acontecimientos celestiales monumentales como consecuencias reales, como creen los astrólogos, el raro eclipse solar total que ocurrirá en agosto podría tener importantes implicaciones para Trump, especialmente teniendo en cuenta el creciente drama en torno a su administración. Hubo mucha conversación sobre este eclipse en el entorno astrológico, en términos de lo que está pasando con Donald Trump, un consultor astrológico que a principios de julio publicó un análisis de 21 páginas del próximo eclipse. Los astrólogos han estado inundando la blogosfera para realizar sus predicciones. Los eclipses solares han sido interpretados como malos presagios para muchas civilizaciones porque la luz solar que da vida se oscurece durante unos minutos. Eclipse, el fenómeno celestial que cambió el curso de la historia, que los relatos de la muerte de Jesucristo han representado un llamado eclipse de crucifixión, y que los antiguos chinos golpeaban los tambores y disparaban flechas al cielo para alejar lo que creían era un dragón devorando el sol. Para los practicantes modernos de la astrología, el eclipse continúa manteniendo el poder. Lo que estamos hablando es de la capacidad del Sol de ser capaz de dar luz y calor generador de vida, y todas estas cosas se quitan momentáneamente, así que hay un simbolismo que está construido sobre el efecto de eclipses. El eclipse de agosto no solo es único debido a su rareza, afirman los astrólogos, sino también porque la actividad astrológica asociada con él pasa a alinearse con la del presidente Trump, que está en ascenso en la carta de Trump. El león es el símbolo de Leo, y así el signo representa a los gobernantes y reyes. En el momento en que nació Trump, ciertos grados fueron activados. Desde entonces han interpretado los signos para hacer predicciones sobre eventos mundiales. Se dice que Ronald Reagan programaba reuniones importantes, debates presidenciales, cirugía, declaraciones del Estado de la Unión basándose en información astrológica. En este momento, Estados Unidos está en un periodo dramático, y la llegada de este eclipse puede provocar una gran frustración popular y muy posiblemente puede ser el detonante de dicha frustración que lleve a una situación crítica en Estados Unidos. La luna representa a la gente común y el sol representa al líder. Entonces la luna bloquea al sol y las luces se apagan. Sin embargo, los efectos de este próximo eclipse podrían tardar en aparecer, según las afirmaciones de los astrólogos. El impacto aparecerá durante los próximos 2 años porque el eclipse tomará alrededor de 2 horas para cruzar el continente. Para un eclipse solar, los astrólogos interpretan cada hora como un año. El resultado podría ser la pérdida de un líder en cierto sentido, ya sea literal o simbólica. Me parece muy posible que para el próximo año estemos viendo que en realidad Trump ya no esté en el cargo. ¿Y por qué Urano tendrá influencia en aspectos cercanos al Marte natal de Trump? Esto provocará una oleada de poder, provocando una crisis de algún tipo. No podemos saber de antemano si será para bien o para mal. Que el eclipse de agosto es parte de lo que los científicos espaciales conocen como la serie Saros,
que incluyó eclipses en el 1909, 1927, 1945, 1963, 1981 y 1999. El intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan, el asesinato del presidente John F. Kennedy, los ataques atómicos a Hiroshima y Nagasaki, la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt, un periodo de disturbios en Chicago que involucró bombardeos y un intento de asesinato del presidente William Taft. Ciertamente este eclipse presagia violencia de una forma u otra. Este eclipse por sí mismo nos sugiere que Estados Unidos esté en peligro inmediato por la guerra, pero nos alerta de que estemos preparados para algún tipo de evento significativo, quizás algo quebrantador en Estados Unidos. Puedo decir con seguridad que esta serie de eclipses marcará importantes desarrollos en el escenario mundial debido a la alta preponderancia de los planetas externos involucrados. Posición del eclipse en relación con la estrella Al-Hajab tradicionalmente trae pérdidas y peligros. Y cuando se trata de un oficial militar o un presidente, sugiere la posibilidad de un motín por parte de los soldados. Es posible que haya un problema de salud repentino que caiga sobre los hombros de Trump, sacándolo del Salón Oval. También es bastante razonable sospechar la expulsión o un motín a puerta cerrada. Lo que podemos decir con seguridad razonable es que estas cartas, cuando se consideran adecuadamente, hacen que sea difícil imaginar que Trump tenga una navegación fluida por delante. Y por último, una visión algo más racional que todas las expuestas anteriormente, pero igualmente exagerada, prevé que Estados Unidos pueda enfrentarse a graves problemas por este eclipse, por meras razones lógicas. El gran eclipse solar americano amenaza con convertirse en desastre nacional. Un inminente eclipse solar total mantiene en vilo a los ciudadanos de Estados Unidos. Los gestores de situaciones de emergencia estiman que habrá déficit de baños portátiles, apagones de celulares y grandes atascos durante este evento, que ocurrirá el 21 de agosto. Las autoridades estadounidenses están tratando el eclipse como si se tratara del fin del mundo, y se están realizando preparativos a nivel de desastre. Y todo esto es debido a que un gran número de curiosos se trasladará hasta las zonas donde será más visible el fenómeno. Según se cree, hasta 7,4 millones de personas se aglutinarán en la franja donde el sol quedará totalmente bloqueado. Los estados que se encuentran dentro de esa ancha franja realizan una planificación para un desastre. El estado de Oregón, que cuenta con 4 millones de habitantes, atraerá a 1 millón de visitantes por un par de días. En Missouri, una de las mayores áreas metropolitanas en la trayectoria del eclipse, los preparativos se asemejan a los que suele elevarse a cabo ante una tormenta de nieve o eventos como el desfile del Día de San Patricio o una celebración de la Serie Mundial de Béisbol. Los especialistas estiman que todos estos visitantes atascarán las carreteras interestatales, estatales y locales días antes y después del eclipse. Expertos advierten que la mayoría de los hoteles que se encuentran en la trayectoria del eclipse fueron reservados antes de junio, mientras que los precios alcanzan hasta los $1,000 por noche. Y esto representa un problema para la Cruz Roja, porque según el medio, la organización a menudo ofrece bonos de hotel a víctimas de incendios u otros desastres. Ahora no saben dónde colocarán a esa gente en caso de un siniestro. Las torres de servicios celulares locales no están diseñadas para manejar un número tan alto de usuarios. Por lo tanto, expertos advierten que los servicios de Internet para celulares, GPS y teléfonos inteligentes probablemente no funcionen en la zona del eclipse. Anuncian el apocalipsis para el 2017 y los gobiernos se preparan. Cuando hablamos de fechas del fin de los tiempos, nos viene a la mente aquellas predicciones fallidas, apocalipsis no cumplidos o catástrofes que han ocurrido. Cuando hablamos de fecha del fin de los tiempos, nos viene a la mente aquellas predicciones fallidas. Cuando hablamos de fecha del fin de los tiempos, nos viene a la mente aquellas predicciones fallidas, apocalipsis no cumplidos o catástrofes que han ocurrido. Y la verdad es que, desde tiempos inmemorables, ha habido un sinnúmero del fin del mundo, a cada cual más polémico. Aunque el más famoso fue el 21 de diciembre del 2012, cuando supuestamente ese día concluía el Batkun 13 del antiguo calendario mesoamericano de la cuenta larga.
Algunos creían que en esa fecha habría una transformación física o espiritual para los seres humanos, mientras que para los apocalípticos significaba el fin de los tiempos, tal como lo conocíamos. Pero es evidente que no ocurrió nada, ¿o no? Ahora expertos en profecías bíblicas aseguran que en América y Europa se hundirá en la oscuridad por un eclipse solar en el 2017, dando paso al fin de los tiempos. Hasta aquí, todo normal. Cualquier persona puede pensar que fanáticos religiosos están difundiendo un nuevo apocalipsis para atraer a las masas. Pero lo más sorprendente de todo es que muchos países ya están preparando para sobrevivir a la gran catástrofe. El gran eclipse solar. Según los expertos de la organización cristiana, un eclipse solar cubrirá todo Estados Unidos. Europa Occidental, incluyendo el Reino Unido, Irlanda, Francia y España, experimentarán un eclipse parcial. Será el primer eclipse total en cubrir los Estados Unidos desde hace casi un siglo. Será el comienzo del final de los tiempos, y la prueba se encuentra en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis de San Juan. En el libro se describe una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies. Los escritos dicen que la mujer será casada por un dragón de 7 cabezas y que comerá a su hijo no nacido. Se dice que el niño nacerá y será llevado ante Dios, antes de que un ejército de ángeles derrote el dragón. Además, destaca las predicciones del rabino Judá ben Samuel en el siglo XII, que al parecer dijo que el fin del mundo llegaría en el 2017. Después de que el anticristo descienda sobre la tierra, habrá una hambruna mundial. El anticristo controlará el mundo con la comida, los ricos y los poderosos tendrán abundancia, mientras que la clase media y los pobres lucharán para mantenerse con vida. Entonces, Rusia e Irán, junto con sus hordas islámicas, invadirán la nación de Israel en el periodo de 3 años y medio. Rusia, Irán, el Estado Islámico, China, Europa y todo lo que quede de los Estados Unidos será destruido por la mano de Dios antes de la resurrección de Jesucristo. El líder ruso Vladimir Putin ha invertido gran cantidad de dinero en búnkeres secretos reforzados por todo Moscú. Los informes explican que desde el mes pasado Rusia ha comenzado a construir decenas de búnkeres subterráneos en todo el país. Por desgracia, no se conocen más detalles sobre los nuevos búnkeres nucleares, pero la prensa estatal de Rusia dice que se está construyendo en Moscú como parte de una nueva estrategia de seguridad nacional. Rusia también ha construido un enorme búnker cerca del monte Yamantú en los Urales. Y todo esto en medio de la deteriorada relación entre Occidente y Rusia desde la anexión de Crimea y el actual conflicto en Siria. Las tensiones también han aumentado con los ejercicios de la OTAN en los países bálticos al este de Europa. A principios de este año surgieron informes que afirman que Rusia estaba preparando un misil nuclear tan avanzado que podía atravesar las defensas de la OTAN y diezmar parte de Europa en cuestión de segundos después del lanzamiento. Alemania también se prepara. Y todo esto, el gobierno de Alemania tiene la intención de obligar a sus ciudadanos para que almacenen alimentos y agua en sus casas en caso de que un ataque terrorista o una gran catástrofe. Protección Civil requerirá a la población que almacenen suficiente comida para 10 días. Según publicó el periódico alemán, las drásticas medidas se anunciaron el mes pasado desde que el gobierno alemán invirtiera más en sus fuerzas policiales y seguridad, incluyendo la creación de una unidad especial para combatir el delito cibernético y el terrorismo. Los informes también mencionan la necesidad de un sistema de alerta fiable, una mejor protección estructural de los edificios y más capacidad en el sistema de salud. Como hemos podido comprobar, la posibilidad de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia no solo sigue existiendo, está creciendo a pasos agigantados. Por otra parte, en Europa está en medio de todas las tensiones, por lo que es posible estemos realmente en el fin de los tiempos tal como lo conocemos. ¿2017 será el año de que se podrá cumplir esas profecías? ¿Está preparado para sobrevivir el apocalipsis? Amigo, me permite un minuto más de su tiempo. Lo más importante es que usted conozca al Señor Jesucristo como su Salvador, mi Señor personal. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted puede hacerlo ahora mismo. ¿Dónde está?
y le prometo que Dios lo salvará. Cristo pagó por sus pecados con su sangre en la cruz. Y la Biblia dice muy claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta palabra creer significa confiar. Confíe en Él con todo su corazón. Ore de esta manera: Señor Jesús, gracias por morir por mí. Y ahora por la fe te recibo como mi Salvador y Señor personal. Comienza a hacerme la persona que tú quieres que yo sea. Si usted oró esta oración, escríbame y hágamelo saber. Me gozaré y le enviaré literatura que le ayudará a iniciar su vida cristiana. Permítame hacerle una pregunta muy importante. ¿Predestinó Dios a algunas personas para el cielo y a otras para el infierno? ¿Somos los seres humanos tan solo peones en el tablero de ajedrez del destino? Nunca, jamás. En el folleto Está predestinado para el infierno, usted aprenderá algunas cosas acerca del carácter y la soberanía de Dios, del Dios que predestina y del Dios que elige. Este expone claramente que Dios desea que todos se salven. Primera de Timoteo 2:4 nos asegura que Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Solicite gratuitamente su folleto Está predestinado para el infierno a El Amor que Vale, Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. La próxima semana en El Amor que Vale, el pastor Adrian Rogers traerá otro mensaje de la poderosa palabra de Dios. Acompáñenos nuevamente e invito a un amigo a disfrutar con usted del programa a esta misma hora. Descubramos juntos el amor de Dios en Cristo, el amor que vale. Dios en Romanos capítulo 14, y en un momento empezaremos a leer en el versículo 7. Romanos capítulo 14. La autoridad del reino empieza cuando el rey es supremo. Todo hijo de Dios, cuando nace de nuevo, nace para ganar. Dios quiere que viva con autoridad, con la autoridad del reino. El mundo, la carne, el diablo no deben tener dominio sobre un hijo de Dios. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y la Biblia dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero no puede haber dominio ni reinado en esta vida hasta que nos sometamos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y esta se resume en estas palabras: Jesús es Señor. Amén. Jesús es Señor. La autoridad del reino nunca se otorga a los rebeldes. Y si se rebela contra el rey, nunca conocerá la autoridad del rey en su vida. Por favor, leamos Romanos capítulo 14, empezando con el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Esto quiere decir que no somos independientes o autónomos. Ninguno muere para sí mismos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo que había pasado es esto. En la iglesia de Roma, los creyentes habían empezado a juzgarse entre sí. Estaban criticándose acerca de cosas donde habían opiniones válidas y diferentes. Acerca de días, dietas, conductas particulares,
Y lo que el apóstol Pablo dijo en este capítulo que habla acerca de estas cosas que son dudosas fue lo siguiente: por favor, quiten su mirada de los demás. Dejen de juzgar. Dejen de criticarse entre sí. No es su opinión acerca de ellos la que cuenta, ni lo que ellos piensan de usted lo que cuenta. Recuerde esto: usted pertenece a Jesús. Él es Señor. Él es Señor. Es por eso que Él lo puso en medio de este pasaje. Una de las peores cosas que podría pasar en una iglesia es que quitemos nuestra mirada de Jesús y la pongamos en los demás. Amén. Jesús es Señor. Si vivimos o si morimos, pertenecemos a Jesucristo, porque Él murió y resucitó de nuevo, y por eso Él es Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? La palabra Señor significa el que tiene el poder absoluto, la autoridad absoluta, el que es dueño, amo, y ese es el Señor Jesucristo. Permítame decir esto: la verdad fundamental del Nuevo Testamento es que Jesucristo es Señor. Entender eso es la clave fundamental para conocer y ejercer la autoridad del reino. A Jesucristo se le llama Señor nada menos que 747 veces en el Nuevo Testamento. Usted dirá: Pastor Rogers, si eso es verdad, creo que lo haré Señor. Es demasiado tarde para eso. Él ya es Señor. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Usted no puede hacerlo Señor. Lo único que usted puede decidir hoy es: primero, reconocería su señorío, y dos, se postrará ante Él. ¿No es cierto? Él ya es Señor. Permítame hacer dos preguntas. La primera pregunta: ¿cree que Jesucristo es Señor? La segunda pregunta: ¿se ha entregado usted al señorío de Jesucristo? ¿Es Él Señor de todo lo que usted tiene y de todo lo que hace? ¿Es Él Señor de sus pensamientos? ¿Es el Señor de su lengua? ¿Es el Señor de su temperamento? ¿Es el Señor de su tiempo? ¿Es el Señor de su testimonio? ¿Es Él Señor? Ahora deseo que pensemos en tres cosas. En primer lugar, quiero que usted piense acerca de la demanda redentora de su señorío. Anótelo: la demanda redentora de su señorío. ¿Cómo afirma que es el Señor? Porque Él murió por nosotros. Mire el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús murió para reclamarnos como Señor. Cuando Él murió por nosotros, estaba redimiéndonos, comprándonos. ¿Por qué es Él Señor? Versículo 9 dice: porque Él murió por nosotros. El sangriento Calvario dice que Él es Señor. Él lo ha comprado. Usted no se pertenece. Él lo redimió con la plata de sus lágrimas y el oro de su sangre. Permita que esta verdad entre en su corazón. Jesucristo lo compró a usted. Lo redimió a usted con su sangre. Y usted no tiene ningún derecho. Escuche. No tiene ningún derecho en lo absoluto de hacerse llamar cristiano si Jesucristo no es Señor de su vida. Ningún derecho. Verá, usted se salva al creer que el Señor Jesucristo es Señor y entregarse a ese señorío. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy escuchamos tanto acerca de recibir a Cristo como su Salvador. ¿Sabía que eso no es lenguaje neotestamentario? La Biblia no habla acerca de recibir a Cristo como su Salvador. Él es Salvador. Usted recibe a Cristo, quien es también Señor. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Usted dirá: ¿cuál es la diferencia? Bien, cuando Joyce y yo nos casamos fue un día maravilloso. Suponga que el predicador me hubiera preguntado:
¿Toma a Joyce como su legítima esposa? Imagínese que hubiera respondido, la tomo como servicio doméstico. Tengo la vaga impresión de que no me hubiera casado. Tomo a Joyce, es decir, todo lo que ella es. Verá, yo le dije a ella y a ese predicador, sí, la tomo. Y he pasado varios años aprendiendo lo que hice. Ahora, yo di todo mi ser a todo su ser. No entendía de qué se trataba el matrimonio, aún estoy aprendiendo de qué se trata. Cuando di mi corazón a Jesús, no entendía de qué se trataba todo, pero yo no me entregué con los dedos cruzados a mis espaldas. Yo di todo lo que conocía de mi ser, a todo lo que conocía de Jesús. Yo le dije sí, a Él. Yo tomé a Jesús y usted también debe hacerlo. Él es Señor. Se lo digo de corazón. Escúcheme. No crea que la salvación es como una línea de la cafetería donde usted dice, hoy tomaré un poco de salvación, pero nada de señorío, gracias. Jesucristo es Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y usted no puede tener lo que Él da a menos que acepte quién es Él. Él es Señor. Ahora, amigo, uno de los más grandes predicadores ha sido Carlos Haddon Spurgeon. Vale la pena escuchar lo que él dijo. Si el converso declara que él conoce la voluntad del Señor, pero no le presta atención, es su deber asegurarle que no es salvo. No piensen que el Evangelio es magnificado o Dios es glorificado al ir a los mundanos y decirles que se pueden salvar en ese momento simplemente al aceptar a Cristo como su Salvador, mientras están casados a sus ídolos con sus corazones y sus corazones aún están enamorados del pecado. Si hago eso, les digo una mentira, pervierto el Evangelio, insulto a Cristo, convierto la gracia de Dios en lascivia. No es Cristo y, es Cristo o. Ahora, ¿por qué? Porque Él murió por nosotros, para reclamarnos como Señor. Existe la demanda redentora de su señorío. El segundo punto que quiero que usted note. No solo la demanda redentora de su señorío, sino la resurrección conquistadora de su señorío. Regrese a nuestro texto, mire el versículo 9. Porque Cristo para esto murió. Él murió para reclamarnos como Señor y resucitó. Resucitó para controlarnos como Señor. Existe la demanda redentora y la resurrección conquistadora de su señorío. Él mostró ser Señor, el Hijo de Dios por medio del poder de la resurrección de los muertos. Cuando murió, se entregó por nosotros. Pero cuando resucitó, Él se entregó a nosotros. Y ahora vive en nosotros como Señor. ¿Qué significa eso para usted? Uno, significa su sumisión completa. No puede haber ningún otro en su vida. Ninguno puede servir a dos señores. Jesús no será rey en su tiempo extra, un rey de media jornada con un dúplex de trono. Significa que usted solo se compromete con Jesucristo. Alguien dijo, Él debe ser Señor de todos y va a ser Señor del todo. Segundo, significa que Él es dueño de todo lo que usted posee. Cuando un hombre posee un esclavo, posee todo lo que el esclavo posee. Y somos esclavos de Jesucristo. De paso, he notado que lo que un hombre hace con sus posesiones es una buena indicación si Jesucristo es o no Señor de su vida. Usted dirá, Él es Señor de mi vida, yo le doy el 10%. Entonces Él no es Señor del 90%. Amigo, Él es Señor de todo. Él no posee el 10%. Él posee todo lo que usted tiene. Cuando usted trae su diezmo a la casa de Dios, cuando usted da lo que Dios le ha puesto en su corazón, eso es solo una expresión tangible del hecho de que Él lo posee todo. ¿Sabe qué es lo que dice cuando usted da? Usted dice, Señor, esta ofrenda es una expresión tangible, visible, de mi rendición total a ti. Este regalo representa mi inteligencia, representa mi sudor, representa mi habilidad, representa mi tiempo, mi intelecto. Eso fue lo que requirió conseguirlo. Y cuando lo doy, cuando te lo devuelvo, solo representa que todo pertenece a ti.
y que yo soy tu administrador. Por eso, que Jesucristo viva para controlarlo significa obediencia indisputable. Jesús hizo una pregunta pertinente en el capítulo 6 de Lucas, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso es una contradicción de términos. Debemos entregar al Señor Jesucristo nuestra lectura, nuestra recreación, nuestro tiempo, nuestros amigos, nuestra vacación. Todo lo que hacemos debe estar bajo su control. Usted dirá, Pastor Rogers, acaba de arruinar mi vida. Es decir, me acaba de excluir, no puedo ser yo mismo. Eso es terrible. ¿Quién sabe qué me hará si digo eso? Me arruinará. Escúcheme, escúcheme. Él quiere para usted lo que usted querría para sí, si tuviera la suficiente inteligencia para quererlo. Bien, aquí tenemos el tercer y último punto que quiero que vea. No solo existe la demanda redentora de su señorío y la resurrección conquistadora, sino también debe haber la confesión real de su señorío. Pablo continúa diciendo en este capítulo que llegará el día cuando todos nos arrodillaremos y confesaremos que es Señor. El verso 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Usted confesará a Cristo como Señor. Verá, si no lo hace en este mundo, lo hará en otro mundo. Ponga en su margen Filipenses 2, versículos del 9 al 11. Me fascina esto. Habla de Jesús que dejó el cielo, caminó las polvorientas playas de Galilea, colgó en agonía en una cruz. El versículo 9 dice, por lo cual, escuche esto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, está hablando de los ángeles, y en la tierra, estos son los humanos, y debajo de la tierra, estos son el diablo y los demonios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un hecho futuro histórico que todo ser creado un día confesará que Jesús es el Señor. Esto no significa que sean salvos, mas un día lo confesarán como Señor. Los santos de todas las edades se arrodillarán ante Jesucristo. Noé dirá Jesús es Señor. Moisés dirá Jesús es Señor. Abraham dirá Jesús es Señor. Isaac dirá Jesús es Señor. Jacobo dirá Jesús es Señor. Isaías, Ezequiel, Daniel, al unísono dirán Jesús es Señor. Todos los reyes y gobernantes que hayan vivido se arrodillarán y dirán, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día finalmente el mismo Satanás inclinará su cabeza y dirá, Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero esto es lo maravilloso. Nosotros no tenemos que esperar hasta morir para decir que Jesús es Señor. Si fueran a hacerme una operación y decirme, Adrián, te vamos a cortar la lengua, si tienes algo que decir es mejor que lo digas ahora. Solo tienes fuerzas para decir 3 palabras antes de que te cortemos la lengua y nunca más podrás decir otra palabra más en tu vida. Sé lo que esas 3 palabras serían. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Si de algún modo pudiera transmitir a todo el mundo solo 3 palabras, es todo lo que puedo decir. No tendría que titubear ni pensarlo. Yo confesaría que Jesús es Señor. ¿Cuál es esta confesión? ¿Qué hace? Permítame decirle lo que confesar a Cristo como Señor hace. No solo sella la salvación, pero escúcheme muy atentamente. La confesión del señorío de Cristo conquistará a Satanás. Satanás no quiere que lo diga y que lo crea. Cristo es Señor. La confesión y la conquista están entrelazados.
Repítalo cuando Satanás lo acosa. Yo soy de mi Señor y Él es mío. Pertenezco a Jesucristo. Satanás, Cristo es Señor en mi vida. Conquista a Satanás. Le diré qué más hace. Consuela a los santos. Confirma a los santos. Cuando usted hace un hábito el confesar el señorío de Cristo, ayudará a que su fe crezca. La confesión fortalece la fe, y la fe fortalece la confesión. Usted empieza a hacer algo recíproco. Verá, entre más afirmamos algo a otros, más echa raíz en nosotros. No solo le ayudará para que su fe como santo crezca, sino que le ayudará para que su amor por el Señor Jesús crezca. Nosotros hablamos acerca de las cosas que amamos, y las cosas de las cuales hablamos tenemos que amar. Le diré qué más hará. No solo conquista a Satanás y da consuelo a los santos, sino que redarguye a los pecadores cuando declara que Jesucristo es Señor. ¿Sabe cuál es el problema con muchos de nosotros hoy? Muchos de nosotros decimos, bueno, no voy a ser un ganador de almas verbal, abierto, pero le diré qué haré. Voy a vivir de tal forma que los que ven mi vida, cuando la vean, quieran ser creyentes. Bien, acérquese. Le quiero decir algo, mi amigo. Ellos no se salvan por su vida, se salvan mediante la muerte de Cristo. Y a menos que usted les comparte el Evangelio, no se van a salvar. De hecho, si ellos ven su vida y no entienden por qué vive así, usted está aceptando alabanza bajo pretensiones falsas. Y usted recibe la gloria en lugar de darle la gloria a Él. Pero cuando usted le dice a sus amigos, Jesucristo es Señor, y Jesús es el que me transformó, y el secreto de mi vida es Jesucristo, quien vive en mí, entonces, amigos, las personas van a reconocer sus pecados. Escucha, amigos, ¿quieren la autoridad del reino? ¿Le gustaría que Dios vierta su vida y su fuerza en usted? Permítame decirle que la autoridad del reino no es para los rebeldes. Usted nunca será sobre hasta que esté bajo autoridad. Usted debe estar bajo el señorío absoluto de Jesucristo. Y no se avergüence de este, ni le tenga miedo. Uno de estos días toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará. ¿No cree que ya es tiempo que lo confesemos? Escuche, amigo. ¿No cree que ya es tiempo ahora mismo que tengamos un servicio de coronación? En este momento, en su corazón y en su vida, doble su rodilla y diga que Jesucristo es Señor. En todo corazón y en toda vida humana existe un trono. Si el yo está en el trono, Cristo está en la cruz. Si el yo está en la cruz, Cristo está en el trono. ¿No le gustaría tener un servicio de coronación y decir, Jesucristo es Señor de mi vida? Y entonces, amigo, cuando usted se enferme y llegue la hora de morir, cuando las aguas de la muerte mojen sus pies, ¿no sería maravilloso decir Jesucristo es Señor? Y cuando suene la trompeta y las tumbas entreguen los muertos y los cielos se abran y el Señor Jesús descienda en toda su gloria, ¿no sería maravilloso levantarse en la resurrección y decir, Jesucristo es Señor? Y cuando los redimidos de todas las edades estemos juntos alrededor de ese trono, y los ángeles, los principados y los poderes se postren ante Él, ¿no sería maravilloso? ¿No sería maravilloso unirse a todos esos redimidos y mirar al que tiene las manos con las cicatrices de los clavos y confesar, Él es Señor? Él es Señor. Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él es Señor. Gloria es dada al poderoso nombre de Jesús. Que se postren los ángeles. Traigamos la diadema real. Y coronemos, Señor de todo. Amigo, ¿me permite un minuto más de su tiempo? Es absolutamente imperativo que usted esté seguro de su salvación sin ningún lugar a dudas y que si muere, irá al cielo. Usted sí puede saberlo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Confiando en Él, ore así, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sálvame, Señor Jesús. No solo repita las palabras, mas confíe en que Él hará lo que le pidió hacer. Y si oró, escríbame y hágamelo saber, y le enviaré literatura que le ayudará a iniciar su vida cristiana.